Hola, soy el Dr. Javier, médico general, con 23 años de experiencia en atención geriátrica. Un estudio de salud ha demostrado que a partir de los 40 años el cuerpo masculino comienza a experimentar cambios sutiles. Algunos son parte natural del envejecimiento, como las canas o el adelgazamiento de la piel. Pero otros pueden ser señales de alerta si no se detectan a tiempo. Por lo tanto, es hora de comenzar a controlar el cáncer de próstata. Idealmente debería consultar a un urólogo, incluso si se siente saludable, y comenzar a hacerse chequeos regulares. A los 50 años estos chequeos deberían hacerse anualmente sin excusas. A partir de los 45 años, hay otra línea que no debemos ignorar: la diabetes. 2 pruebas simples: glucemia y hemoglobina glucosilada. 1C pueden revelar lo que a primera vista puede parecer invisible. Una prueba está cubierta por el sistema de salud público y la otra por la mayoría de los seguros privados. La razón es obvia. Cuanto antes se detecte la enfermedad, mayores serán las posibilidades de controlarla sin reducir la calidad de vida. No se trata solo del resultado de la prueba. Se trata de mantener la energía, la vitalidad y la capacidad de disfrutar del día a día. Al cumplir los 50, es necesario ampliar el control médico. Un examen físico general ya no es suficiente. Sería hora de prestar atención a la glucemia, el colesterol, la presión arterial y sobre todo al corazón, el colon y la próstata. Estos 3 órganos son la principal causa de enfermedad en hombres mayores de 50 años. Un examen físico anual puede marcar la diferencia entre detectar un problema a tiempo o demasiado tarde. Después de los 60 años, la frecuencia de las revisiones aumenta. Por ejemplo, la presión arterial debe controlarse al menos cada 6 meses, y las pruebas mencionadas deben repetirse con mayor frecuencia. Hay una buena razón: el cáncer de colon es el cáncer más común en nuestro país y el riesgo aumenta con la edad, especialmente después de los 65 años. La colonoscopia, aunque incómoda, no es opcional. Se recomienda comenzar a los 50 años, ya que es cuando el riesgo se detecta a tiempo. Hay otro aspecto que a menudo se pasa por alto, pero es muy importante: la salud bucal. Las infecciones bucales, a menudo asintomáticas, pueden convertirse en una puerta de entrada a problemas cardíacos o metabólicos. Por eso la atención médica integral también debe incluir el cuidado dental. Sin embargo, antes de todo esto, hay un problema que no podemos ignorar. Millones de personas mayores acuden regularmente a chequeos médicos convencidas de que hacen lo correcto, sin saber que algunas de estas pruebas rutinarias pueden ser más perjudiciales que beneficiosas. Estudios recientes han demostrado que hasta un 37% de los chequeos médicos en adultos resultan en tratamientos, complicaciones o efectos secundarios innecesarios. Lo más preocupante es que el 99% de las personas mayores de 70 años desconocen estos riesgos. Y de eso precisamente quiero hablarles hoy: 5 pruebas médicas que a partir de cierta edad pueden ser más peligrosas que preventivas y que la mayoría de las clínicas no ofrecen. 1. Medición de la densidad ósea, radiografía DEXA. A lo largo de mi práctica he visto cómo muchos hombres y mujeres mayores llegan a mi consulta convencidos de que necesitan un examen para medir la fuerza de sus huesos. Hablo de la famosa densitometría ósea, conocida como DEXA. En teoría suena muy lógico: una máquina mide cuán sólidos están los huesos y nos dice si existe riesgo de osteoporosis. Pero lo que rara vez se explica con claridad es que después de los 70, estos resultados casi siempre salen bajos
incluso cuando la persona nunca ha tenido una fractura ni presenta síntomas preocupantes. Y eso no significa necesariamente enfermedad, significa envejecimiento. Así como las arrugas en la piel o las canas en el cabello. La pérdida de densidad ósea es un proceso natural de la vida. El problema comienza cuando un simple número en una pantalla genera miedo. Ese miedo empuja tanto a los pacientes como a los médicos a iniciar tratamientos que en la mayoría de los casos no son necesarios. Una de las prescripciones más habituales son los bisfosfonatos medicamentos que prometen fortalecer los huesos, pero que traen consigo efectos secundarios serios. He visto mandíbulas que comienzan a necrosarse lentamente, un cuadro raro, pero devastador. Y he visto esófagos irritados, inflamados, que convierten cada comida en un sufrimiento. La ciencia ya nos advirtió de esto. Un estudio publicado en el Journal of the American Geriatrics Society, que siguió a más de 1,200 mujeres mayores de 70 años, reveló que los bisfosfonatos reducían el riesgo de fracturas apenas un 0,3% después de 5 años de uso. ¿Vale la pena exponer el cuerpo a semejantes riesgos por una cifra tan pequeña? Para muchos la respuesta ha sido dolorosamente clara. Recuerdo a Rose, una mujer de 76 años, maestra de piano jubilada, que caminaba todos los días y nunca había sufrido una caída. Su médico de cabecera, durante un chequeo rutinario, le pidió una DEXA. El resultado mostró osteopenia, es decir, una reducción leve de la densidad ósea que ni siquiera se considera osteoporosis. A pesar de ello, le recetaron alendronato, un bisfosfonato. 3 meses más tarde, Rose estaba sentada frente a mí, con un dolor insoportable en el pecho y un reflujo tan severo que había dejado de tocar el piano. Imaginen lo que significaba para ella, que toda su vida giraba en torno a la música, no poder sentarse a interpretar sus piezas favoritas. La decisión fue clara. Suspendimos el medicamento de inmediato. Le propuse otro camino menos agresivo, más humano. Introdujimos suplementos de vitamina D, ejercicios de resistencia con bandas elásticas y caminatas al aire libre. También ajustamos su alimentación: sardinas vegetales verdes ricos en calcio, productos lácteos en cantidades moderadas. No fue una solución rápida, requirió paciencia y disciplina, pero al cabo de 1 año, Rose volvió a sonreír en la consulta. Sus piernas estaban más firmes, su equilibrio había mejorado y, lo más importante, no había sufrido ninguna fractura. Volvió al piano con la misma pasión que antes, y ese simple hecho fue mucho más valioso que cualquier número en un informe médico. Los estudios más recientes apoyan este enfoque. Una investigación internacional de osteoporosis en 2022 demostró que las intervenciones de estilo de vida, ejercicios de fuerza, equilibrio, buena nutrición y corrección de déficit de vitamina D reducen el riesgo de fracturas en más de un 20%. Compare ese 20% con el 0,3% de los bisfosfonatos y la conclusión salta a la vista. No es una cuestión de rechazar la medicina moderna, es una cuestión de aplicar la ciencia con sensatez y de recordar que no todo lo que parece un diagnóstico exige una pastilla. Por eso, cada vez que me encuentro con un hombre o una mujer mayor de 70 años que llega preocupado por sus huesos, insisto en mirar más allá del resultado frío de un escáner. No se trata de ignorar la salud ósea, se trata de ponerla en perspectiva. Los huesos, como nosotros, envejecen. La pregunta real no es si los números bajan con los años, sino cómo mantenemos la movilidad, la independencia y la calidad de vida. Y para eso la respuesta casi nunca se encuentra en una receta,
sino en la manera en que nos movemos, comemos y vivimos cada día. 2. Resonancia magnética cerebral para detectar demencia. Cada vez que un hombre mayor entra a mi consulta preocupado porque olvida nombres, fechas o simplemente se siente más despistado que antes, noto la misma sombra en sus ojos, el miedo a la demencia. Ese miedo se ha convertido en una fuerza tan poderosa que casi de inmediato muchos terminan en una sala de resonancia magnética. Creen que ahí encontrarán la respuesta, la confirmación o el descarte de un diagnóstico que los aterra. Sin embargo, lo que rara vez se dice con claridad es que esas imágenes, por sofisticadas que parezcan, casi nunca resuelven la duda. Las resonancias muestran el cerebro con un detalle fascinante, pero en personas de más de 70 años, lo que suelen reflejar son cambios propios de la edad. Pequeñas manchas blancas, disminuciones sutiles en el volumen de ciertas áreas, variaciones normales del envejecimiento. Y sin embargo, al ver esas imágenes, los pacientes sienten que algo anda terriblemente mal. Es ahí cuando comienza la verdadera trampa. La ansiedad, el pánico, las pruebas adicionales, incluso procedimientos invasivos. Todo a partir de un hallazgo que en la mayoría de los casos no tiene relevancia clínica. En 2021, una revisión publicada en Urology Today analizó más de 3.000 resonancias cerebrales en pacientes entre 70 y 85 años que consultaron por olvidos leves. El resultado fue revelador. Un 86% de esas imágenes mostraban algún tipo de anormalidad, pero solo un 3% correspondía a una condición realmente tratable. Eso significa que el 97% de esas personas fueron informadas de que había algo extraño en su cerebro, cuando en realidad no existía ninguna enfermedad grave detrás. Y lo peor, casi un 12% terminaron sometidos a punciones lumbares, biopsias o pruebas invasivas innecesarias, con todos los riesgos físicos y emocionales que eso implica. Pienso mucho en George, un ingeniero jubilado de 74 años. Llegó a consulta porque olvidaba con más frecuencia dónde había dejado las llaves y en ocasiones el nombre de un conocido. Su médico decidió enviarle a una resonancia. El informe describía cambios en la sustancia blanca compatibles con edad avanzada. A partir de ahí, George se convenció de que estaba desarrollando Alzheimer. Dejó de conducir, dejó de asistir a la iglesia, comenzó a aislarse. Su ansiedad creció tanto que ya no dormía por las noches, seguro de que su memoria se desmoronaba día a día. Cuando lo evaluamos con pruebas cognitivas estandarizadas, su desempeño estaba dentro de lo normal para su edad. Le expliqué que esas manchas blancas en la resonancia no eran una señal de demencia, sino huellas naturales del paso del tiempo. Comenzamos a trabajar en lo que realmente importa: dormir mejor, hidratarse, mantener la mente activa, con juegos de memoria y lectura. 3 meses después, George volvió a sonreír. Recuperó la confianza para conducir y retomó su vida social. Su memoria se había estabilizado no porque la resonancia hubiera cambiado, sino porque comprendió que la imagen no definía su futuro. La verdad incómoda es que, salvo que existan síntomas neurológicos graves, como pérdida brusca de la capacidad de hablar, cambios repentinos de personalidad o un deterioro muy acelerado de la autonomía, una resonancia magnética tiene muy poco valor cuando se trata de olvidos leves. Lo que sí tiene valor es un examen cognitivo sencillo realizado en papel que evalúa memoria, atención y resolución de problemas. Es barato, es efectivo y, sobre todo, evita hundir al paciente en un torbellino de miedo.
He aprendido que el cerebro, al igual que los huesos, muestra su edad en las pruebas de imagen. Pero la edad no es una enfermedad, y confundir lo uno con lo otro puede llevar a tratamientos dolorosos e innecesarios. La clave está en acompañar al paciente, en escuchar sus preocupaciones y en ofrecerle herramientas que realmente mejoren su vida diaria. Porque al final, lo que más importa no es lo que dice una resonancia, sino cómo se siente la persona que la mira con tanto temor. 3. La prueba de esfuerzo cardíaco. Hay un examen que solo con mencionarlo despierta la sensación de seguridad en muchos hombres mayores, la prueba de esfuerzo cardíaco. Caminar en una cinta mientras se monitoriza el corazón parece una manera lógica de descartar problemas coronarios. Pero en los mayores de 70 años, este estudio se convierte con frecuencia en una trampa peligrosa. El motivo es simple. La tasa de falsos positivos es demasiado alta. Dicho de otra forma, la máquina dice que hay un problema, cuando en realidad no lo hay, y eso abre la puerta a un sinfín de procedimientos que sí pueden causar daño. En personas de edad avanzada, los estudios muestran que esta tasa de falsos positivos puede llegar al 40%. Eso significa que casi la mitad de los que se someten a la prueba salen de allí con la idea de que su corazón está enfermo, aunque funcione perfectamente. ¿Qué ocurre después? Angiografías, cateterismos, colocación de stents e incluso cirugías de bypass que no aportan beneficios reales. Lo único que dejan son cicatrices, ansiedad y en ocasiones complicaciones graves. Recuerdo bien a Raymond, un hombre de 75 años, pastelero retirado. Caminaba todos los días y en general se sentía bien, aunque a veces notaba un leve cansancio cuando subía cuestas. En un chequeo mencionó esa fatiga y su médico, queriendo ser precavido, le ordenó una prueba de esfuerzo. Los resultados no fueron claros, así que lo enviaron a un cateterismo. Allí encontraron una estrechez leve en una arteria y decidieron colocarle un stent. Aquella misma noche Raymond tuvo una reacción adversa al contraste y desarrolló problemas renales. Pasó 6 días ingresado en el hospital, con tratamientos dolorosos y semanas de recuperación. Al final, su fatiga no cambió, porque la causa no era cardíaca. Solo necesitaba hidratarse mejor y descansar más entre comidas. La evidencia respalda estas historias. En 2017, un estudio publicado en JAMA Cardiology demostró que más de la mitad de los stents colocados tras una prueba de esfuerzo no ofrecían ninguna mejora, ni en la supervivencia ni en la calidad de vida de los pacientes. La promesa de prolongar la vida o reducir los síntomas simplemente no se cumplía. Lo que sí aumentaba era el riesgo de complicaciones, sangrados, reacciones al contraste, hospitalizaciones prolongadas. La pregunta es inevitable. ¿Qué hacer cuando alguien mayor de 70 años siente molestias en el pecho o falta de aire? La respuesta no es ignorar los síntomas, sino elegir pruebas más seguras y precisas. Un electrocardiograma en reposo puede dar información valiosa sobre el ritmo del corazón, sin exponer al paciente a riesgos innecesarios. Otra alternativa es el escáner de calcio coronario, un examen de baja radiación que muestra si existe acumulación peligrosa de placa en las arterias. Son opciones más simples, con menos falsos positivos y, sobre todo, con menos posibilidades de arrastrar al paciente hacia procedimientos invasivos sin sentido. Cuando hablo de este tema con los hombres que me consultan, siempre subrayo lo mismo. El corazón de una persona de 70 años no late igual que a los 40, y eso no significa enfermedad. Significa adaptación. La verdadera señal de alarma
no es cansarse un poco más al subir una cuesta, sino tener dolor de pecho claro durante el esfuerzo, quedarse sin aire de manera repentina o notar una caída drástica de la energía en actividades cotidianas. Esos sí son motivos de preocupación y requieren estudios dirigidos. Pero ordenar una prueba de esfuerzo por si acaso en un adulto mayor asintomático es como abrir una puerta que puede llevar a un camino de sufrimiento innecesario. Al final, lo que queremos no es llenar hospitales con personas mayores sometidas a cirugías que no necesitaban, sino mantenerlos activos caminando, disfrutando de su vida diaria. Y para lograrlo, muchas veces, hay que saber decir no a una prueba que parece inocente, pero que puede convertirse en la primera ficha de un dominó peligroso. 4. La colonoscopia. Cuando se habla de prevención, pocas pruebas generan tanta confianza como la colonoscopia. La idea de detectar un cáncer de colon a tiempo parece incuestionable. Sin embargo, lo que pocos se atreven a decir en voz alta es que después de los 75 años, los riesgos de este procedimiento aumentan hasta superar con creces los beneficios. Lo he visto repetirse demasiadas veces. Una persona mayor, sin síntomas, entra al hospital para una colonoscopia rutinaria y sale con complicaciones que marcarán el resto de su vida. La preparación en sí ya es un obstáculo importante. Laxantes, fuertes horas de ayuno, deshidratación, mareos. Muchos adultos mayores llegan al procedimiento agotados con presión arterial baja, con los riñones en riesgo. A eso se suma la sedación, que en personas de más de 70 años puede afectar la memoria, la orientación y el equilibrio durante semanas. Y lo más preocupante, la propia colonoscopia no está libre de complicaciones. Sangrados, perforaciones intestinales, alteraciones del ritmo cardíaco durante la anestesia. Todo esto en personas que en muchos casos no tenían ninguna queja digestiva antes de entrar al quirófano. Un estudio publicado en 2019 en JAMA Internal Medicine siguió a más de 1,3 millones de pacientes mayores de 70 años. Los resultados fueron contundentes. Por cada 1,000 colonoscopias realizadas en personas mayores de 75, solo se salvaron 2 vidas, pero más de 20 sufrieron complicaciones graves. La balanza riesgo-beneficio estaba claramente inclinada en la dirección equivocada. Pienso en Dana, una mujer de 73 años que abrió una pequeña panadería junto a su hija. No tenía síntomas, ni sangrado, ni cambios en el tránsito intestinal, ni antecedentes familiares de cáncer de colon. Pero un médico joven recién salido de la residencia le recomendó una colonoscopia de rutina. Durante el procedimiento, le retiraron un pequeño pólipo aparentemente inofensivo. Esa misma noche, Dana empezó con un dolor abdominal insoportable. En el hospital, descubrieron que tenía una perforación intestinal. 9 días ingresada, 10 kilos menos, y una energía que nunca volvió a ser la misma. Cuando revisamos su historia, vimos que ya había tenido 2 colonoscopias normales en el pasado. No había ninguna necesidad real de repetir el estudio. La evidencia científica coincide. Las guías actuales del US Preventive Services Task Force aconsejan suspender la colonoscopia rutinaria a partir de los 75 años, salvo en casos de síntomas claros o antecedentes muy específicos. Para quienes aún gozan de buena salud, existen alternativas menos invasivas. El test inmunológico fecal, FIT, que se realiza en casa sin preparación ni sedación, es capaz de detectar la mayoría de los casos preocupantes sin exponer al paciente a riesgos graves. Es sencillo, seguro, y evita la espiral de complicaciones
que puede generar una colonoscopia innecesaria. Lo más doloroso es ver cómo una prueba que nació con la intención de salvar vidas termina en muchos casos quitando calidad de vida. El miedo al cáncer empuja a aceptar cualquier examen sin cuestionar si realmente es necesario. Pero la medicina no es blanco o negro, y a partir de cierta edad, los matices importan más que nunca. No se trata de negar el valor de la colonoscopia en la población adecuada. Se trata de reconocer que en un adulto mayor sin síntomas, lo que parecía una medida preventiva puede transformarse en una agresión innecesaria. Y lo que buscamos en la vejez no es someter el cuerpo a pruebas que lo debiliten, sino preservar su fuerza para lo que verdaderamente importa: vivir con autonomía, disfrutar de los afectos, mantener la dignidad. 5. La tomografía computarizada de cuerpo entero. En los últimos años, se ha puesto de moda ofrecer paquetes de chequeos completos que incluyen una tomografía computarizada de cuerpo entero. La promesa suena irresistible: descubrir un cáncer en sus etapas más tempranas, antes de que dé síntomas. Pero detrás de esa promesa se esconde una verdad inquietante. Estas exploraciones no solo carecen de evidencia sólida de que salven vidas, sino que pueden convertirse en la causa de enfermedades graves. Cada vez que un paciente mayor de 70 años se somete a un escáner de cuerpo entero, su organismo recibe una dosis alta de radiación ionizante. Para que se entienda, una sola de estas pruebas equivale a unas 500 radiografías de tórax. Y esa exposición repetida año tras año multiplica el riesgo de inducir cáncer en lugar de prevenirlo. Un modelo publicado en 2023 en JAMA Internal Medicine estimó que el incremento en el uso de estas tomografías podría estar detrás de hasta 5 millones de casos nuevos de cáncer en Estados Unidos. Eso equivale a decir que 1 de cada 20 cánceres puede originarse en un estudio que paradójicamente se vendía como preventivo. Además, el problema no termina con la radiación. Estas imágenes tan detalladas suelen mostrar pequeños nódulos, calcificaciones o quistes que en la mayoría de los casos no representan ningún peligro. Pero una vez que aparecen en un informe, se convierten en banderas rojas. El paciente entra en una cadena de pruebas adicionales, más escáneres, biopsias, cirugías exploratorias. Y con cada paso aumentan el miedo, la ansiedad y los riesgos reales de complicaciones. Pienso en Marcus, un hombre de 80 años, lleno de vitalidad, que todavía enseñaba artes marciales a jóvenes. Se sentía perfectamente bien, pero aceptó someterse a una tomografía de cuerpo entero en una clínica privada como parte de un plan de salud ejecutiva. El resultado mostró un pequeño nódulo de apenas 3 milímetros en el pulmón. Ese hallazgo insignificante en la mayoría de los casos desencadenó un torbellino. Lo enviaron a oncología, luego a un PET scan y finalmente a una biopsia. El nódulo resultó benigno, pero la biopsia colapsó parcialmente su pulmón. Terminó hospitalizado y pasó 2 meses en recuperación. Todo por algo que jamás habría puesto en riesgo su vida. La ironía es brutal. Un hombre sano sin síntomas terminó debilitado por un procedimiento que nunca necesitaba. Y no se trata de un caso aislado. La evidencia médica es clara. El Colegio Americano de Radiología desaconseja de manera tajante el uso de tomografías de cuerpo entero como herramienta de cribado en adultos asintomáticos. No hay beneficio demostrado, y sí un daño potencial enorme. Esto no significa que las imágenes carezcan de valor. Si una persona presenta síntomas específicos, pérdida inexplicable de peso, tos con sangre, bultos visibles, entonces una tomografía dirigida a la zona sospechosa
tiene sentido. Pero irradiar todo el cuerpo en busca de sorpresas es como usar un detector de metales en un campo abierto. Siempre encontrarás algo, aunque no sea importante, y el precio de seguir esa pista puede ser mucho más alto que la supuesta prevención. He llegado a comprender que en la vejez, la verdadera medicina preventiva no consiste en acumular pruebas cada vez más sofisticadas, sino en escuchar al cuerpo, cuidar los hábitos diarios y seleccionar con sensatez los estudios que realmente aportan información útil. El tiempo, la energía y la salud de un hombre mayor son demasiado valiosos para desperdiciarlos en exámenes que prometen tranquilidad, pero a menudo dejan cicatrices, miedo y enfermedad. Ahora bien, cuando hablamos de salud masculina, la mayoría piensa de inmediato en chequeos, pruebas o procedimientos médicos que en teoría prometen tranquilidad. Sin embargo, el camino más seguro no siempre está en hacerse todos los exámenes disponibles, sino en aprender a escuchar lo que el cuerpo nos dice. El organismo suele hablar con señales claras: el cansancio, que no desaparece con el descanso, la pérdida de energía en momentos que antes parecían sencillos, los cambios en el deseo sexual o en el estado de ánimo. Esas señales, más que una batería de estudios sin rumbo, son las que orientan cuándo realmente vale la pena avanzar con una evaluación más profunda. La medicina nos ha mostrado que seguir una rutina de controles básicos realizada por el médico de confianza que conoce la historia clínica completa tiene un valor muy superior a dejarse llevar por ofertas de pruebas generalizadas. Un análisis solicitado sin una razón específica puede sembrar más dudas y miedos que beneficios, y en muchos casos empujar a tratamientos innecesarios. En cambio, un chequeo pensado, bien indicado, es capaz de detectar problemas reales en el momento oportuno, evitando complicaciones mayores y brindando paz mental verdadera. Pero la prevención auténtica no nace en una sala de pruebas, sino en el estilo de vida cotidiano. Un hombre que se mantiene activo, que respeta las horas de sueño, que equilibra su dieta con proteínas vegetales, frutas y grasas saludables, está construyendo una defensa natural mucho más sólida que cualquier estudio repetido cada año sin motivo. La actividad física, incluso en su forma más sencilla, como caminar a buen ritmo o ejercitar con el propio peso corporal, mejora la circulación, regula las hormonas y fortalece la confianza. Del mismo modo, dedicar momentos a descansar la mente, reducir el estrés y conectar con actividades placenteras contribuye a un equilibrio que ningún resultado de laboratorio puede reflejar del todo. He visto hombres transformarse no por un medicamento nuevo, sino por el simple hecho de ajustar sus rutinas de vida. Dejar el tabaco, moderar el alcohol, establecer horarios regulares de sueño y cultivar relaciones cercanas son decisiones que marcan la diferencia en la salud sexual, hormonal y cardiovascular. Y aunque pueda sonar obvio, pocas veces se les da el peso que realmente tienen. Por eso la clave está en elegir con inteligencia. Escuchar al cuerpo, confiar en los controles periódicos bien orientados y reservar las pruebas específicas para cuando existe una indicación clara. Esa es la verdadera manera de cuidarse, de evitar daños innecesarios y de invertir la energía en lo que realmente genera bienestar. Y ahora me interesa escuchar tu experiencia. ¿Alguna vez pasaste por un examen que después resultó no haber sido necesario? ¿O descubriste que un cambio de hábitos te ayudó más que cualquier tratamiento? Compártelo en los comentarios. Nos enriquecemos todos con esas historias. Y si este contenido te resultó útil, no olvides darle
me gusta compartirlo y suscribirte al canal para seguir recibiendo información valiosa sobre salud masculina y calidad de vida.